¿Recuerdan ese juego que salió en la era de la Wii U donde Bowser era un furro y también fue reconocido por ser el primer juego de Mario con 2 mundos de arena y 2 de hielo? Quiero hablar de él, entonces... La era de la Wii U fue bastante rara para Nintendo, sobre todo observando en retrospectiva donde Nintendo se encuentra ahora mismo. Pero sin duda sacaron varios juegos de gran calidad, que en su mayoría ya fueron porteados a Switch a precio completo, pero eso es otro tema. Entre los pocos juegos que se mantuvieron exclusivos para la Wii U hasta 2021, escribí eso antes de Bowser's Fury, se encuentra el único Mario en 3D que tuvo la Wii U, Super Mario 3D World. Personalmente este fue el primer Mario en 3D que completé al 100% y puedo decir que me gusta bastante hasta el día de hoy. ¿En qué otro juego puedes pararte a pretender que estás jugando Nintendo, pero con hombres de mediana edad disfrazados de gatos que maullan y dinosaurios acuáticos? Este juego... la tenía algo difícil, sobre todo si tu hermano mayor es Mario Galaxy 2, uno de los juegos más aclamados de toda la saga y mejores calificados de todos los tiempos, mientras tu hermano menor es Super Mario Odyssey, el juego considerado como el regreso a los Mario 3D más tradicionales y también bastante aclamado como un gran juego. Y mientras ambos juegos en su momento fueron considerados las verdaderas secuelas de Mario 64 y salieron en 2 de las consolas más exitosas de Nintendo, tú eres la secuela de Mario 3D Land, saliste en la Wii U y tu reacción principal es que tienes a Mario disfrazado de gaturro diciendo ña. Es una situación bastante difícil, la verdad. Imagínate estar relacionado sanguíneamente con 3D Land. No puedo imaginar una tragedia de tal calibre. La verdad nunca comprendí cuál era el problema tan grande que la gente tenía con 3D World. Quizás no era tan original ni divertido como anteriores Marios en 3D y obviamente había una Mario fatiga en ese momento. Pero con el tiempo me di cuenta de lo que más dañó este juego fue todo lo que representa para la franquicia. La repetición, el intentar caminar por piso seguro y intentar llegar forzosamente al público que tenía la Wii fueron las cosas que mancharon la reputación de este juego, más que directamente fuera un mal juego, sino que estuvo en el lugar correcto en el momento incorrecto. Y por eso quería verlo con una nueva mirada y pensar por qué existe esto en primer lugar. ¿Por qué Nintendo tomaría una decisión tan extraña como hacer que el único juego 3D de la Wii U sea tan distinto a anteriores Marios en 3D? ¿Por qué hacer una secuela de 3D Land en una consola de sobremesa? ¿Por qué en general? Para comprender esta decisión tenemos que ver de dónde estamos viniendo en 2013. Exacto, el fin de los tiempos. La Wii U lleva apenas un año de vida y no le ha ido muy bien. Que digamos, le ha ido pésimo. Nintendo posiblemente estaría buscando una forma de hacer que la Wii U fuera un éxito tan grande como la Wii original y tenían que sacar su nuevo Mario en 3D. Pero si revisamos bien las ventas de la generación pasada, notaremos que en ambos casos los juegos 2D de Mario han casi que duplicado las ventas de sus alternativas en 3 dimensiones. Pero a diferencia de ahí, la 3DS tiene un Mario en 3D que es mucho más similar a un Mario en 2D en cuanto a diseño y ha vendido casi lo mismo que su alternativa en 2D. ¿A qué se debe esto? Hay varios factores. Primero que nada, el público que tenía una 3DS en 2013 era muy distinto al público que tenía una Wii o una DS. Como ya sabemos, la 3DS no tuvo un buen inicio, que digamos. Apenas para alrededor de 2012, gracias a un bajo de precio, pudo aumentar considerablemente sus ventas. Por lo que es fácil dilucidar que la gente que estaba comprando el 3DS eran más fans acérrimos de Nintendo que esas señoras y señores mayores que compraron esa cosa para hacer deportes, más dispuestos a comprar algo más clásico como un Mario en 2D o un Wii Sports. O por ejemplo DreamWorks, los pingüinos de Madagascar, Nickelodeon, el Dr. Soplahoyo regresa otra vez. Pero de todas formas, Nintendo esperaba que la 3DS y la Wii U tuvieran el mismo público que sus predecesoras, sin darse cuenta de que la mayoría de ese público ahora se encontraba en el mercado móvil. Ya no jugando el aclamado juego de las aves de naturaleza fría en la cuarta isla más grande del mundo, sino que jugando los pingüinos de Madagascar Devil Dash, como dicta la evolución natural humana. Recuerden que estamos hablando de una generación donde Link's Crossbow Training vendió 5 millones de copias, que es más que el mismo Majora's Mask o el Skyward Sword en la misma Wii. Por lo que decidieron transportar el mismo concepto del 3DS hacia la Wii U, un Mario en 3D que fuera más similar a un Mario en 2D, o como sería mejor llamarlo, un Mario 2D en 3D. Yo tampoco entendí. La idea del Mario 2D en 3D la podemos ver desde el título. ¿Qué cosa tienen en común? Claro, la palabra 3D.
cosa que ningún otro juego 3D de Mario tenía que enfatizar. Es como el Zero en la Coca-Cola. La diferencia es que la Coca Zero es un crimen nivel 22 contra la humanidad, mientras 3D World solo es nivel 6. Pero aún más importante, ambos llevan las palabras utilizadas anteriormente en otros juegos de Mario, específicamente juegos 2D, pero ahora en 3D. Que es exactamente lo que Nintendo quería que fuera este juego, al menos que se viera lo más similar a uno. Ya hasta lo pusieron en el Mario Maker 2, que es un editor de niveles de Mario en 2D. Eso dice algo, pienso yo. Pero derivando de esto, vienen todos los problemas que pusieron los clavos en la tumba de 3D World para ser recordado como uno de los juegos más aburridos y simples de Mario. Sobre todo, irónicamente, para estándares de Mario en 3D. Bien, ¿a quién de ustedes se le ocurrió volver a Mario un Catboy? Si lo pensamos bien, no es para nada mala idea hacer un Mario en 3D lineal, pero con un diseño de nivel más cuidado. Eso es lo que en teoría debió ser el Mario 64, pero no fue debido a limitantes tecnológicas. Si vemos bien, esos son los Galaxy 1 y 2. Esos juegos, si bien son más similares a las anteriores encarnaciones de Mario en 3D que 3D World, son juegos mucho más lineales que 64 Sunshine. Pero de todas maneras no pierde el aire de 64 Sunshine. Y ahí la diferencia. Galaxy es un acercamiento un tanto más lineal a un Mario en 3D, mientras 3D World es un acercamiento más 3D al Mario en 2D. Mientras Galaxy mantiene los niveles a los que regresas con distintos objetivos, como en anteriores Marios en 3D, 3D World tiene las banderas de anteriores Marios en 2D. Más allá de esto, creo que lo que más separa a 3D World del resto de Marios en 3D es que 3D World carece de una personalidad propia al final del día. Una de las carencias que 3D World acarrea de la saga New Super Mario Bros. Es que añade poco nada más que su nuevo power-up. Mientras Sunshine World, 64, Odyssey y Galaxy tienen una marcada identidad visual y añaden bastantes cosas a la franquicia, mientras si uno mira a 3D World sin jugarlo, dice... otro juego de Mario más, supongo. Sobre todo los comienzos de la década del 2010, donde atrás una piedra salían 10 juegos de Mario que tenían la misma identidad visual, las mismas temáticas de mundo, porque hay dos mundos de desierto y dos de hielo, etcétera, etcétera. Irónicamente, uno de los peores males de 3D World es que es demasiado Mario. Estoy dispuesto a decir que es una de las experiencias más, por así decirlo, vanilla de toda la franquicia de Mario. Y es una pena, la verdad, ya que si miras con atención puedes llegar a ver cierta personalidad, si miras con mucha atención. Por ejemplo, el soundtrack, mientras Super Mario Galaxy es orquestral y épico, 3D World es más jazz, cosa que continuaría en siguientes juegos de Mario. También hay varios niveles que resaltan con gran carisma, sea por su ambientación o por sus mecánicas. Y ahora quiero hablar de eso, hasta ahora están dando los motivos por los que este juego no es tan apreciado como el resto de Marios en 3D. Pero seguro leyeron el título, ¿no? La verdad es que este juego me gusta bastante, por eso quiero hablar un poco de las cosas que hace bien sin compararlo con el resto de la saga por un minuto. Primero que nada, este juego muestra algunos de los diseños de niveles más impecables de cualquier juego de Mario. Perfecciona muy bien el de juegos anteriores y es en general una experiencia muy cómoda. Un Mario en 2D con un eje extra, ¿qué puede salir mal? Ahí fue cuando se aceleraron y volvieron a Mario un Neko. Si bien es cierto que el set de movimiento limitado de Mario puede hacerlo un poco tedioso si vienes de haber jugado otros juegos de Mario en 3D, de verdad se siente que los niveles están hechos con pinzas para este Mario, o Luigi, o Toad, o Peach. Y eso es otra cosa, sin dudarlo diría que esta es la mejor experiencia multijugador de Mario que ha habido hasta ahora en sus juegos de plataformas. Al ser un juego en 3D no tiene los percances de New Super Mario Bros., como el caso de tener 4 jugadores en pantalla, o todo el enredo de esconder cadáveres con Wiimotes incrustados en el brazo. Si bien pudieron haber más modos o un online, hice esto antes de Bowser's Fury, pasarte el juego con amigos es una experiencia muy divertida. Además, el power up del traje de gato, a pesar de todos los chistes que he hecho a base de él, sí hace una diferencia sustancial en cómo juegas. Mario maulla. Siempre me ha parecido que los power ups más interesantes de los juegos de Mario son aquellos que cambian o expanden la forma en la que Mario se mueve. Y me parece que la idea de un power up que en vez de volar como la mayoría de power ups de este tipo te permita escalar por paredes es una idea bastante interesante. Si bien me parece un desperdicio que no hayan regresado ciertos power ups de los Galaxies como el traje de abeja o el Mario Nube, que hubieran sido increíbles en un juego tan centrado en el plataformeo, la verdad me parecería muy divertido que regresara a la campana más allá de los chistes de Mario Furro o Mundo Gaturro. Hablando de furros, porque más allá de lo extraño que pueda ser un reptil gato, la batalla final de este juego me parece una de las mejores de toda la saga. Y me ha parecido arbitrario que en juegos de plataformas los jefes finales estuvieran tan centrados en luchar contra un enemigo. Es como que en un juego de puzzles el nivel final fuera una pelea de Super Smash bíblico. Por eso este jefe final me parece el mejor juego de Mario, porque es parte del foco central del juego, el plataformeo y los gatos. Creo que 3D World es un gran juego muy limitado por la visión que Nintendo tenía a la hora de crearlo. Sin duda es un producto de su tiempo, una ventana para ver a dónde quería ir Nintendo en la era de la Wii U, y falló estrepitosamente.
Todo el peso de ser el único Mario en 3 dimensiones de la Wii U dañó mucho este juego. Pero no se preocupen, quizá cuando la próxima semana salga otro tipo de filtrar que 3D World se va a portear a Switch. Repito, escribí esto antes de Bowser Fury, perdónenme. Recuerden darle like, suscribirse a la campana, tengo un Patreon por si quieren ver los videos adelantados y apoyar al canal. Compartan el resto de la galería. Nos vemos la próxima semana cuando me ponga a hablar de Flash o algo. ¿Qué es este lugar? Parece adecuado, viene Halloween, nos vemos en Halloween.